Capítulo 10, Ley 1. Surge entonces que hay 20 cuestiones que con cada una de ellas se invalida un Sefer Torah, un libro de la Torah. O sea, si no se cumplen estas 20 cuestiones, el libro es inválido. Y si se hace alguna de ellas, entonces el libro es como un Humash, como si fuese simplemente un libro para estudiar, pero no tiene la Kedushá, la santidad de un libro de la Torah, con el cual se enseña a los niños, y no tiene la santidad del libro de la Torah, y no se lee en este libro en público. Y estas son: 1. Si fue escrito sobre la piel de un animal impuro. 2. Se escribió sobre la piel de un animal puro, pero que no fue trabajado, curtido. 3. Que fue curtido, pero no en aras de ser un Sefer Torah, un libro de la Torah. 4. Que se escribió en el cuero, pero no en el lugar adecuado donde se escribe. Sí es un gvil, o sea, el cuero que venía las dos partes juntas en el lado de la carne. Y si era clav, es decir, el que estaba partido al medio en el lugar del pelo, que fue escrito parte sobre gvil, o sea, pergamino que está todo junto, y parte sobre klav, el pergamino que está partido al medio, o que fue escrito en un duxustus, que era el lugar, parte de la carne, cuando se partía el cuero en dos partes, la parte del pelo se llama klav, la parte de la carne se llama duxustus. Duxustus no sirve para escribir un Sefer Torah. 7. Que fue escrito sin hacer las marcas de los renglones. 8. Que fue escrito sin una tinta negra que se sostenga, o sea, que se mantenga sobre la piel. 9. Que fue escrito con cualquier otra lengua. 10. Que lo escribió un hereje o este tipo de cuestiones, cualquier otra persona que es psula, que es inválida para escribir un Sefer Torah. 11. Que fue escrito los nombres de Dios sin la intención de la santidad de los nombres de Dios. 12. Que falta alguna letra. 13. Que agregó alguna letra. 14. Que se toca una letra con la otra. 15. Que se arruinó la forma de alguna letra al punto tal que no se puede leer como letra. O que se parece a otra letra, tanto en la forma en que fue escrita, o porque hay algún agujero, un hueco en la piel, o porque está quebrada la piel, o porque se borró la letra, etc. 16. Que se alejó o se acercó una letra a la otra al punto tal que parece una palabra como dos palabras o dos palabras como una sola palabra. 17. Que la persona cambió la forma de las parashot, de las diferentes secciones y párrafos. La que tenía que ser abierta la hizo cerrada, la que tenía que ser cerrada la hizo abierta. 18. Que la persona cambió la forma de las canciones, los cánticos, Parshas Beshalach, Parshas Adino, como explicamos ampliamente. 19. Que se escribió el resto de la Torá como si fuese una canción. 20. Que se cosieron las diferentes pieles sin ser con los nervios de un animal puro. Y el resto de las cosas que fueron explicadas es para que sea mejor, más linda para la mitzvah, pero no impiden que el Sefer Torah sea kosher, adecuado. Es interesante mencionar que los comentaristas dicen que en realidad hay otra cosa más que impide que el Sefer Torah sea adecuado, que es cuando se escribe una parte del nombre de Dios en la columna y una parte del nombre de Dios fuera de la columna. Y los comentaristas terminan diciendo que el Rambam evidentemente se lo olvidó, porque él mismo la menciona anteriormente, simplemente que acá en esta lista no la mencionó. 2. Un Sefer Torah kosher, o sea, adecuado, se tiene con él un respeto enorme y se lo utiliza con muchísima kedusha, muchísima santidad, y está prohibido que una persona venda un libro de la Torah, incluso si no tiene ni qué comer, incluso si tenía muchos libros de la Torah, e incluso si es muy viejo y quiere venderlo para comprar uno nuevo. No se puede vender. De ninguna manera se puede vender un Sefer Torah, un libro de la Torah, excepto por dos cuestiones. 1. Para estudiar Torah con el dinero obtenido de la venta del Sefer Torah, o para casarse con una mujer con el dinero obtenido por la venta del Sefer Torah, siempre y cuando no tenga otra cosa para vender. Lo último que le quedó es el Sefer Torah, entonces lo puede vender por estas dos cuestiones. 3. Un Sefer Torah, un libro de la Torah que se gastó o quedó inválido, se lo coloca en un recipiente de cerámica y se lo entierra junto con Talmidei Jajamim, junto con estudiantes o con sabios, etc. Y esto es la forma de guardar un Sefer Torah que ya no sirve más. Las diferentes telas que cubren y se utilizan con el Sefer Torah que se gastaron, se los puede hacer mortajas para un muerto de mitzvah. Muerto de mitzvah significa una persona que se encontró muerta en algún lugar y no tiene quien se ocupe de él para enterrarlo. Entonces una mitzvah es un precepto bíblico ocuparse del entierro de esta persona, se llama meis mitzvah, un muerto de mitzvah. Entonces se lo puede hacer mortajas para esta persona
Y esta es la forma de guardar estas ropas del Sefer Torah que se gastaron. 4. Un estuche para un Sefer Torah que fue preparado para el Sefer Torah y se colocó adentro de ese estuche un Sefer Torah, y también las diferentes telas y el arca y el lugar en donde se guarda el Sefer Torah, a pesar de que un Sefer Torah está dentro de su estuche, o sea, está dentro del estuche y dentro del arca. Entonces, tanto el estuche como el arca como las ropas y también el banco que se preparó para colocar el Sefer Torah sobre ese banco, para apoyarlo sobre ese lugar, y se colocó el Sefer Torah ahí efectivamente. Todo esto se llama Tashmisha y Kedusha. Son herramientas para la santidad. ¿Tienen la santidad del Sefer Torah? La respuesta es no, pero es algo que sirve, se utiliza para un Sefer Torah, y está prohibido tirarlos así nomás, sino que cuando se gastan o cuando se rompen, se deben enterrar. Pero una bima es una superficie donde se para el enviado de la congregación cuando sostiene el Sefer Torah, está parado sobre ese lugar. O las diferentes lujos significa tablas, en donde se escribe para los niños para estudiar. Hay diferentes explicaciones de nuestros comentaristas. Los comentaristas, algunos dicen que esto se refiere a las formas de las tablas que bajó Moshe del monte Sinai, que están puestas en algún lugar en la sinagoga para que la gente sepa que esto es el Aron Kodesh, es el arca santo donde están los Sefer Torah. Hay otros que dicen que son simplemente tablas para que los niños aprendan a escribir, etc. Este tipo de cosas no tienen kedusha, no tienen santidad. Entonces, a pesar de que estaba parado el enviado a la congregación con un Sefer Torah, a pesar de que se escribieron algunas cosas para que los niños aprendan, esto no tiene santidad. De la misma manera, las granaditas, como si fuesen adornos de plata y de oro, y este tipo de cosas que se hacen para el Sefer Torah para que sea bello, se llama Tashmisha y Kedusha. Se llaman herramientas que sirven a la santidad, y está prohibido simplemente utilizarlas para algo mundano, excepto si se las vendió para comprar con el dinero obtenido por estos adornos de plata, de oro, etc., un Sefer Torah, un libro de la Torah, o un Humash, una parte de un libro de la Torah. Entonces, el aparatito mismo, el adorno mismo de plata, de oro, etc., pasa a ser algo mundano, y el dinero pasa a ser algo santo para comprar un Sefer Torah. 5. Está permitido colocar un Sefer Torah sobre otro Sefer Torah, y ni siquiera es necesario decir que está permitido colocar un Sefer Torah sobre un Humash, que es una parte nada más de un libro de la Torah. Y se coloca un Humash arriba de profetas y arriba de escritos, cuando estaban escritos en los pergaminos. Hoy en día esto se refiere a libros. Cuando uno pila libros uno arriba del otro, uno tiene que tener cuidado que el Humash está arriba de todo, el libro de la Torah está arriba, y después un libro de salmos, etc. Profetas, salmos. Pero no se puede colocar profetas y escritos sobre un Humash, sobre un libro de la Torah. Y tampoco un Humash, un libro de la Torah, que era una parte, en aquella época que eran rollos, sobre un Sefer Torah, un libro entero de la Torah que tiene una santidad especial. Y todos los escritos santos, incluso las leyes y las historias, Agadot, etc., está prohibido tirarlas. Y, o sea, tirarlas significa uno al otro, ahí va el libro, toma, está prohibido. Los talismanes que tienen asuntos de escritos santos, no se puede ingresar con ellos al baño, excepto si estaban cubiertos con piel, o sea, en una especie de cobertura. 6. No debe agarrar una persona un Sefer Torah, un libro de la Torah, en su brazo y entrar con este libro a la casa de baño, o al baño propiamente dicho, o al cementerio, y a pesar de que está enrollado junto con unas telas que lo cubren, y está puesto dentro de su estuche, el Sefer Torah, tampoco está permitido ingresar a estos lugares con el Sefer Torah en la mano. Y tampoco se debe leer en el cementerio, por lo menos, hasta que la persona se aleje 4 amois, 4 codos, o sea, aproximadamente 2 metros de un muerto o del baño. Y tampoco se debe sostener el Sefer Torah cuando la persona está desnudo, y está prohibido sentarse en una cama o en una silla, en aquella época como que recostaban, donde hay un Sefer Torah apoyado. Está prohibido sentarse en ese mismo lugar. 7. Una casa que tiene un Sefer Torah, casa acá se refiere a un cuarto, una habitación, que tiene un Sefer Torah, está prohibido tener intimidad con la mujer en ese lugar hasta que lo saquen de esa habitación, o hasta que se coloque el Sefer Torah en algún recipiente, en alguna cobertura, y se ponga esa cobertura dentro de otra cobertura, o sea, un doble recipiente que no está preparado para hacer un recipiente de Sefer Torah. Pero si el segundo recipiente también estaba preparado para hacer un Sefer Torah, incluso para cubrir, quiere decir, un Sefer Torah, incluso 10 recipientes, uno dentro del otro,
son como si fuese el mismo recipiente. O hasta que le haga en esa habitación una mejitza, una separación que tenga alto 10 tfajim, 1 metro aproximadamente. Si no tenía otra casa u otra habitación, puede hacer una mejitza, una separación. Pero si tiene otra casa, otra habitación, está prohibido tener intimidad en ese lugar, en esa habitación donde está el Sefer Torah, hasta que saquen el Sefer Torah de ahí. 8. Todos aquellos que están impuros, incluso una mujer menstruando, incluso un no judío, tiene permitido sostener un Sefer Torah y leer de él, porque las palabras de Torah no reciben impureza. Y esto siempre y cuando no tenga las manos sucias o las manos embarradas, sino que se laven sus manos y después pueden tocar el Sefer Torah, el libro de la Torah. 9. Todo aquel que ve un libro de la Torah andándose, a la persona que lo está cargando, debe ponerse de pie frente al Sefer Torah, y todos los que están alrededor deben ponerse de pie hasta que se pare aquella persona que está andando con el Sefer Torah porque llegó a su lugar, o hasta que ya se cubra de sus ojos y después tienen permitido sentarse. 10. Es una mitzvah separar para el Sefer Torah un lugar específico y honrar ese lugar y embellecer ese lugar muchísimo. Porque aquellas cosas que estaban escritas en las lujos, en las tablas que bajó Moshe del monte Sinai, son las mismas cosas que están escritas en cada Sefer Torah, en cada libro de la Torah. Entonces, si esas tablas estaban puestas en el arca del pacto, en un lugar hermoso, etcétera, en el Kodesh HaKadoshim, en el Santo Sanctorum, cuanto más aún un Sefer Torah que tiene eso y más todavía. No se debe escupir frente al Sefer Torah, no se debe mostrar la desnudez frente al Sefer Torah, no se debe estirar los pies y las manos como quien dice, estoy cómodo frente al Sefer Torah, y tampoco lo debe poner sobre la cabeza como si fuese un peso, una carga, y tampoco poner la espalda frente al Sefer Torah, excepto si estaba el Sefer Torah puesto en un lugar aparte, 10 fajim de alto, 10 puños de alto, aproximadamente 1 metro, donde el Sefer Torah ya tiene su dominio separado del resto de lugares, entonces pueden hacer estas cosas mencionadas anteriormente. 11. Si la persona está andando de un lugar a otro y tiene un Sefer Torah con él, no debe poner el libro de la Torah en una bolsa y colocarla sobre el burro y montarse en el burro, o sea, andar junto con el Sefer Torah en el burro. Y si la persona tenía miedo de que se lo roben, ahí está permitido. Si no tiene miedo, entonces lo debe poner sobre su regazo, frente a su corazón, mientras él está montado sobre el animal, y andar así. Toda aquella persona que está sentada frente al Sefer Torah se debe sentar con pesadez de la cabeza, es la traducción literal, o sea, con seriedad, con temor, con miedo, porque el Sefer Torah es el testimonio fiel para todos los seres humanos, como está escrito, y estará ahí para ti, para ser un testimonio, o sea, un testimonio del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, es el Sefer Torah, es el libro de la Torah. Y la persona debe honrarlo de acuerdo a su capacidad. Dijeron nuestros sabios de la antigüedad, todo aquel que profana una Torah, un libro de la Torah, su cuerpo es profanado por el resto de las criaturas. Y todo aquel que honra el libro de la Torah, su cuerpo es honrado frente a todas las criaturas. Este es el final de las leyes de Tefilin, Mezuzah y Sefer Torah.